¿Estás pensando en viajar hacia un destino soñado? ¿Querés gastar lo menos posible pero no tenés idea de cómo empezar a organizar tu viaje? Agarrá lápiz y papel, anotá estos pin tips para planificar tus próximas vacaciones. Si la rutina ya no es para vos, si disfrutas de una puesta de sol, pinto viajar, pinto viajar. Si lo que quieres es la libertad, si lo que buscas está más allá, pinto viajar, pinto viajar, pinto viajar, es tu canal. ¿Necesitas visa? Do you need a visa? Bueno, dependiendo la nacionalidad que tengas y a dónde es que vas a viajar, necesitas o no una visa o un permiso para poder entrar al lugar de destino. Esta información la vas a poder encontrar en la página de la embajada de tu país. A buscar pasajes. Search for a flight. Las opciones más baratas las vas a encontrar en los grandes buscadores de vuelos. No te gastes en buscar en agencias o aerolíneas porque no suelen tener buenos precios de pasajes de avión. Y dependiendo del país donde estés, vas a tener más o menos opciones para buscar. Para nosotros la mejor opción es Skyscanner, que es un buscador donde te salen los mejores precios. Vamos a dejarte en la cajita de información todos los links que necesites, pero ten en cuenta que nosotros hicimos un video sobre esto de cómo encontrar vuelos baratos. Alojamientos. Accommodation. Acá se abre un mundo aparte. Tenés muchísimas opciones. Todo depende de tu presupuesto y de las comodidades que quieras tener en el viaje. En los buscadores de vuelos tenés una pestaña que son hoteles baratos y ahí encontrás algunas buenas opciones. Una pregunta que te hago, ¿conocés Booking.com? ¿Conocés TripAdvisor? Anda familiarizándote con estos nombres porque son web y apps en donde encontrás muchísimas opciones económicas. Si vas a viajar solo, a mí me encanta, por ejemplo, quedarme en hostel. ¿Por qué? Porque conoces muchísima gente, tenés realmente precios muy económicos, pero tenés que estar dispuesto a compartir la habitación y compartir el baño. En general, la habitación privada de un hostel te sale igual que un hotel. Airbnb es una opción muy barata, que te da la opción de alquilar una habitación o un departamento o casa entera. Tienes la opción de Couchsurfing, que te da la posibilidad de quedarte en la casa de alguien gratis. Por 1 o 3 días es una buena opción. ¡Actividades! Activities. Bueno, suponemos que el lugar de destino que elegiste es un lugar del cual algo ya sabes, ya sea por la playa, por la historia, por los lugares que tiene, en fin. Algunas cosas ya debes conocer, pero te recomendamos que te hagas amigo de TripAdvisor. TripAdvisor es una aplicación y una página web que tiene información y además tiene comentarios reales de gente que fue y cuenta su experiencia en distintos hoteles, atracciones y restaurantes, en fin. Todas las actividades están puntuadas de 1 a 5 estrellas y tienen los precios reales. Contratar o reservar lo mínimo indispensable antes de llegar al lugar, porque muchas veces pasa que llegas al lugar y te das cuenta que los precios estaban un poco inflados a la distancia o simplemente encontrás que había otras cosas para hacer. Alquiler de vehículos. Rent a car. Si son varios o viajas en familia y te gusta la comodidad, alquilar un auto está súper. Realmente no hay nada más cómodo que tener el auto para poder manejarte en algún lugar donde vayas. En los mismos buscadores de vuelos tenés otra pestaña que es Rent a car o alquiler de autos. Ahí puedes chequear los precios y después podés alquilar el auto mismo en el aeropuerto. Tenés opciones muy baratas de autos básicos. A nosotros, por ejemplo, si es un lugar chico y si hace calorcito, la moto nos encanta. Y por supuesto, para hacer actividades en el día y hacer un poquito más de aventura, la bicicleta es un golazo. Dinero. Money, money. Siempre depende del lugar donde vayas, pero te recomendamos que lleves dinero en efectivo. No mucho dinero, pero sí que tengas dólares para poder cambiar a cualquier moneda local en cualquier casa de cambio. Es bueno que lleves una tarjeta de crédito, si es posible llevar más de una, porque en muchos cajeros o en muchos lugares no te aceptan todas las tarjetas. Y lo que es importante que hagas con la tarjeta de crédito es que la habilites para usar en el exterior. Esto es muy fácil de hacerlo, lo puedes hacer desde tu home banking o llamando por teléfono al banco y avisando los países donde vas a estar. Es importante que lo hagas para que no te bloqueen la tarjeta y para poder usarla. Sí, en otro país. una cosita, esto lo encontrás, dice aviso de viaje al exterior. Sí, por si también quieres ser un poco más precavidos, sea donde sea que vayan, sea un hotel o un hostel, siempre pregunten por la caja de seguridad para no dejar todo en la habitación, y lo que se lleven con ustedes, siempre es bueno tener una riñonera o tener algún bolsillo de esos internos o esas riñoneras de viaje para tener un poco de cuidado con el dinero. Valija. Baggage.
Por supuesto, es muy personal lo que te lleves a tu viaje y lo que creas que vas a necesitar. Siempre es bueno llevar una campera de abrigo, unos pantalones largos, una remera térmica. Para mí es fundamental un gorro y unos anteojos por el sol. Nosotros no somos de tomar muchos remedios, pero siempre es bueno tener un ibuprofeno, un Dramamine, llevar curitas, toallitas húmedas, pastillas de carbón, eso es heavy. En algunos lugares no es tan fácil conseguir las cosas, así que siempre es bueno tener algunos cuidados en ese sentido. Yerba, algo importante. Que no te pase Yerba y como mate. nosotros que te quedas sin yerba y mate porque es un problema. Cargar menos la mochila, sobre todo si es una mochila de mochilero. Llevar menos, lo menos indispensable y comprarte cosas, algunas cositas que te gusten en el lugar. Siempre está bueno renovar el guardarropa y llevar algunos regalitos. Aeropuertos. Airports. Bueno, si vas a viajar y el aeropuerto no es tu fuerte o es la primera vez que viajas, te recomendamos que mires nuestro video de cómo manejarte en un aeropuerto, que lo vas a poder encontrar al final de este video. Apps útiles. Useful apps. Te dejamos algunas apps que te van a servir en tu viaje. Airbnb, Skyscanner, Booking, Maps.me. Si andás medio flojo con el idioma, te recomendamos bajarte el traductor y TripAdvisor. Seguro de viaje. Travel Insurance. Si tenés obra social, averigua cuál es tu cobertura. Y si no tenés obra social y vas a hacer un viaje largo, te conviene contratar un seguro de viaje. Buen viaje y a disfrutar.